Bienvenidos a la asesoría de metabolismo de carbohidratos. Les habla el Dr. Gabriel Regil. Para mi grupo, que me conocen, hola, buen día. Recuerden estudiar para el EPC. Para la gente que se está incorporando, probablemente del grupo que atendí el viernes, bienvenidos. ¿Cómo hacemos las cosas aquí? La semana pasada, en el grupo de Telegram, se le dejó a mi grupo una votación para que eligieran qué temas querían para la sesión. Como pueden ver en la foto que tengo aquí, las generalidades, funciones, lo superficial, el inicio del glucólisis y gluconeogénesis fue lo que se dio. Y el segundo tema fueron aquellas porciones secundarias de metabolismo de carbohidratos, como el ciclo de Cori, el metabolismo de algunos isómeros de glucosa y el efecto del etanol sobre la glicólisis, como los temas secundarios que vamos a tratar. Ahora que han visto más material, bueno, todo el material que se va a evaluar, saben que la glicólisis en muchas ocasiones no acaba cuando se genera la molécula de piruvato. Esa molécula de piruvato puede ser fermentada por fermentación láctica para obtener lactato y reponer los niveles de NAD no reducido para ser utilizados de nuevo en la glicólisis. Por lo tanto, todos los mecanismos para que la glicólisis pase de manera infinita, siempre y cuando haya moléculas de glucosa disponibles, están allí. Eso a ustedes les explica por qué en el momento que alguno de estos pasos, en especial más abajo, al momento de recuperar y limitar dónde está la glucosa, o las concentraciones de glucosa, también aplica, se producen ciertos trastornos de acidosis metabólica en algunas patologías que van a ver el año que viene, pero una vez les adelanto, la cetoacidosis diabética es un problema de que se dañe alguna de las cosas que interactúa con esta ruta. Glicólisis y gluconeogénesis se suelen dar juntas. En todo el material que les he enviado, tanto en el resumen como en el PowerPoint, como en clase, se las he puesto de alguna manera por separado. De un punto de vista didáctico, es preferible examinarlas por separado y luego que las conozcan bien, integrarlas. Como ya se han enfrentado varias veces a ellas, vamos a integrarlas. La glicólisis es la primera ruta a través de la cual se genera energía en prácticamente todos los organismos del planeta. Que exista la fosforilación oxidativa y la cadena transportadora de electrones no modifica esa oración, porque es un proceso que ocurre después que la glicólisis entregó sus potenciales reductores producidos a la cadena transportadora de electrones y aparte de eso, el piruvato que se produce al final es incorporado al ciclo de Krebs para producir aún más potenciales reductores. Sin embargo, para organismos que no tienen la capacidad de metabolismo aeróbico y para células que tienen metabolismo aeróbico pero no hay suficiente oxígeno para poder realizar todo, para poder procesar todo ese piruvato y todos los productos del ciclo de Krebs a metabolismo aeróbico, es la glicólisis la que nos sigue generando energía. Por su lado, la glicólisis es extremadamente eficiente desde un punto de vista energético. Si bien hay una fase de inversión de energía, que son los 5 primeros pasos, hay una fase de recuperación de energía que nos da aproximadamente el doble de moléculas de ATP más los potenciales reductores que se están generando. Mientras la gluconeogénesis es un proceso mediante el cual obtenemos una molécula de glucosa de novo. ¿Qué significa de novo? Es algo que no estaba allí antes. A partir de materiales más simples, más pequeños, obtenemos algo más grande y más complejo. Y que tiene un potencial energético mucho mayor. Es decir, la gluconeogénesis es una ruta catabólica. Acabamos obteniendo algo de mayor complejidad que lo que teníamos antes. Una observación superficial de estas rutas le diría a un observador que la gluconeogénesis es la glicólisis en sentido reverso. Sin embargo, observando esta imagen bien detallada, que aparece en el Leninger de octava edición,
que fue el que ya tienen, nos indica que no es tan preciso decir que es simplemente la glicólisis al revés. Hay muchos pasos diferentes, y cuando digo muchos estoy hablando específicamente de 3, donde vamos a tener una forma de saltar aquellos pasos de la glicólisis que son muy reversibles. Y recuerden que irreversibles se traduce desde un punto de vista termodinámico a valores de delta G grandes. Principalmente valores que sean muy negativos en la versión opuesta. Por lo tanto, habría que utilizar una cantidad de energía muy grande para hacer la reversión de eso. Y es lo que tenemos aquí. Si buscásemos los valores para estas reacciones, nos encontraríamos que para devolverlas, es decir, en el sentido de la gluconeogénesis, son demasiado endergónicas. Es decir, si ustedes les preguntan en algún punto, ¿por qué son o por qué es imposible prácticamente hacer que las reacciones de la glicólisis, que son irreversibles, ocurran del lado de la gluconeogénesis exactamente en el sentido opuesto? Es porque para la gluconeogénesis esas reacciones son demasiado endergónicas en ese sentido, porque son exergónicas para la glicólisis. Mosca. Recordando un poquito sobre la glicólisis, en todo el material que les he pasado existe la tabla. La tabla sagrada de las reacciones de la glicólisis es también la tabla sagrada de las reacciones de la gluconeogénesis, sabiendo que hay puntos específicos donde es necesario reemplazar algunas reacciones por la versión diferente que se maneja en gluconeogénesis para poder saltarnos aquellas reacciones que son demasiado exergónicas por la parte de la glicólisis en condiciones reales, como para que la gluconeogénesis pueda pasar a través de ella. Condiciones reales se refiere a los valores de delta G, donde las concentraciones de reactantes y productos son las que ocurren en la naturaleza. Eso es muy difícil de reproducir, porque no solo hay que mantener ciertas concentraciones constantes con respecto a lo que estaría ocurriendo en un in vivo, sino que también es un proceso que no puede estar aislado. Recuerden que todas las rutas metabólicas están sucediendo simultáneamente dentro del compartimiento que les corresponde. Si es en citosol están ocurriendo todas las rutas metabólicas que se ocupan en citosol o todos los pasos de ellas que pasan en citosol al mismo tiempo. Es por ello que cuando comparamos delta G real y delta G estandarizado, tenemos a veces discrepancias importantes. En esta tabla que está en pantalla, que la tienen tanto en el resumen como en la presentación original, se van a encontrar que los puntos de delta G real, que son los números que corresponden a la columna que está más a la derecha, vamos a tener que hay una diferencia muy importante entre los valores de delta G que hay en el paso 4. Si uno nada más se quedara con el delta G estándar, tendríamos que paso 4, paso 7 y si no mal recuerdo paso 9, para ver si paso 9, tienen unos delta G que son muy diferentes en sus condiciones estándar a condiciones reales. Cuando vamos a condiciones reales, nos encontramos que todas las reacciones, salvo las 3 que están marcadas en rojo, tienen un delta G que suele estar cerca de 0. El segundo valor que aparece es una representación de algunas circunstancias donde las cosas se considera que todavía están en rango normal, pero no perfectamente. Lo común
es que todas las reacciones, salvo las 3 que están marcadas en rojo, tengan un delta G cercano a 0. Y si es cercano a 0, ustedes ya saben, porque ya conocen bioenergética, que eso significa que la conversión de reactante y producto fácilmente ocurre en cualquier dirección. Pero no para aquellas que están marcadas de rojo. Vamos para allá. La glicólisis tiene 3 reacciones que son extremadamente exergónicas. Sin embargo, eso es necesario complementarlo con el hecho de que son exergónicas porque compuestos fosfatos de alta energía están interviniendo en el final de la reacción. Si detallamos realmente qué está pasando y quitásemos la presencia de ATP en las reacciones 1 y 3, que corresponden a los pasos, algunos de los pasos de inversión de energía, nos vamos a conseguir que en realidad esas reacciones son muy endergónicas. Esas reacciones, si se esperara que pasaran en condiciones normales sin intervención de ATP, ocurrirían muy lentamente, a una velocidad que, por lo menos para nuestra percepción humana, sería infinitamente largo, sería inútil para la vida. Es por ello que en metabolismo, en especial en metabolismo energético, hay mucho acoplamiento de reacciones endergónicas con reacciones exergónicas. Una reacción exergónica que el organismo utiliza para mantener la entropía a raya y para generar trabajo útil es la hidrólisis de ATP. Y aquí se cumple 2 veces. La reacción 1 y la reacción 3 son en realidad 2 reacciones, porque sí, hay una conversión de una molécula, como por ejemplo glucosa, a otra molécula que es glucosa 6-fosfato, pero ese grupo fosfato no estaba allí, ese grupo fosfato no puede salir de la nada, y mucho menos puede ser un grupo, un fosfato inorgánico que estaba flotando en citosol y que, ay, sí, vamos a utilizarlo. No, eso requeriría mucha energía, porque los compuestos fosfatos son compuestos de alta energía, y esa energía tuvo que salir de algún lugar. ¿De dónde sale? Del ATP. En el momento que se hidroliza un ATP, la energía de hidrólisis es utilizada para la transferencia del grupo fosfato y acabamos con una molécula de glucosa 6-fosfato o de fructosa 1,6-bifosfato, dependiendo de cuál sea la reacción que estamos observando, la cual no tiene tanta energía potencial ni alberga tanta energía en su enlace como la que se dio de la hidrólisis de ATP. Pero entendemos que eso se explica porque la transferencia de energía en el universo no es lineal. No hay una transferencia de 1 a 1. No es que si aquí yo aquí produzco menos 30 kilojoules de energía, voy a obtener en otro lugar 30 kilojoules de energía potencial. No. Esa transferencia es mucho menos eficiente y esos compuestos, si no mal recuerdo respectivamente, tienen unos delta G de menos 16 y menos 14 respectivamente. La energía que queda almacenada en esos enlaces es mucho menor, más o menos la mitad, de la que se produjo en el momento de hidrólisis ATP para poder crearlos. En cambio, cuando hablamos de la reacción 10, en realidad se está generando ATP. Recuerden que cuando hablamos de compuestos con capacidad de liberar energía, es decir, compuestos con una energía potencial muy elevada, que al momento de liberar esa energía lo hacen de forma muy exergónica, e interactúan con otros compuestos que tienen propiedades similares, simplemente aplica que aquel que sea más exergónico es el que domina la reacción. En este caso, el fosfonol piruvato es un compuesto fosfato extremadamente energético, mucho más que el ATP. De todas maneras, les dejé ahí los valores en la tabla y están en las otras láminas, donde el valor energético de la energía potencial que hay en el fosfonol piruvato es aproximadamente de 62.000. Cuando se hidroliza y la libera, pasa a ser un poquitico más baja, pero es negativa.
es de menos 61.000.9, que ese es el número que a ustedes les es más relevante desde el punto de vista didáctico. Ese menos 61.000.9 es mucho más grande al menos 30.000.5 que existe de hidrólisis ATP. Entonces, si están compuestos similares cerca, ¿quién se va a hidrolizar? El que sea más exergónico. El que va a liberar toda la energía que tiene es el fosfenol piruvato, y en el proceso una molécula de ADP es bendecida con un grupo fosfato adicional y obtenemos una molécula de ATP. Obviamente, para generar de ADP a ATP es una reacción bastante endergónica y se resta al valor final de la producción de energía, de la liberación de energía, perdón, del fosfonol piruvato, lo que necesitó el ADP para transformarse en ATP, y esa reacción al final, paso 10, nos queda en menos 31. Pero ahí están viendo otro proceso de acoplamiento. En realidad están pasando dos cosas. Pero esas dos cosas es posible condensarlas en un solo paso. Nos simplificamos el proceso y la realidad se mantiene congruente con nuestra condensación de conocimiento. Si bien no es parte del tema que es la asesoría, esos 3 puntos son lugares de regulación. A los muchachos que fueron bendecidos con el quiz del viernes, tanto las 2 personas de mi salón que presentaron como el grupo que necesitaba la asistencia ese día, recibieron una pregunta de regulación que eso se preguntó en mi tiempo, se preguntó antes de mi tiempo, se va a preguntar después de mi tiempo, se va a preguntar en su tiempo, se va a preguntar después de su tiempo, porque eso es extremadamente importante. El paso 3 y el paso 10 tienen una regulación muy precisa sobre por qué y cómo se regulan. Recuerden que hay 4 niveles de regulación que están en las láminas anteriores, escritos y detalladitos para que no se les olvide, de los cuales el paso 1, que se podría decir que es el paso más sencillo de regulación, principalmente solo se regula a nivel de concentración de sustrato, a pesar de que la enzima tiene algo de inhibición por presencia de su producto. Pero los otros 2 pasos, paso 3 y paso 10, son mucho más complejos a nivel de regulación, en especial paso 10. Recuerden que paso 3 tiene una regulación a partir de un producto de otra enzima, que es la fructosa 2,6-bifosfato. Se los menciono porque yo ya lo pregunté en un quiz, ya apareció en la práctica, y bueno, ya saben que nos es muy importante desde el punto de vista de los pasos de regulación, que casualmente son los pasos exergónicos de la glicólisis. Son aquellos pasos que la gluconeogénesis no puede realizar. Necesita encontrar una alternativa diferente para poder proceder. Si no, simplemente no hay gluconeogénesis, no pasa. Para iniciar la gluconeogénesis se tienen 2 rutas. En este esquema que les estoy mostrando se explica básicamente lo mismo que se dijo en los últimos minutos del video, pero condensado en una imagen. Ahora, del lado izquierdo tenemos la ruta que se ha descrito, pero hay una segunda ruta, que es por medio del lactato. Esta ruta es más sencilla, más corta, pero mosca, no está apartada de la primera. La otra ruta es con lactato. El lactato aumenta en cantidades importantes cuando hay ejercicio intenso o cuando hay alguna razón para que en muchos lugares se esté produciendo glicólisis de forma anaeróbica. Ya les había comentado que el piruvato se fermenta a lactato cuando no es procesado por alguna de las rutas lo suficientemente rápido. Es algo que ocurre con mucha facilidad por los niveles de lactato deshidrogenasa que hay
disponibles en prácticamente todas las células. Sin embargo, hay células que tienen niveles más elevados que otras. Ese lactato que llega a los tejidos donde se puede producir gluconeogénesis pasa a ser convertido en piruvato. Él es transportado a la mitocondria y convertido en oxalacetato. Pero allí mismo pasa a ser fosfonolpiruvato. De nuevo, hay un transportador específico para que ese fosfonolpiruvato primero no se nos convierta en otra cosa, no libere la enorme cantidad de energía potencial que tiene de manera instantánea cuando se ha creado, sino que también pueda pasar de manera segura hacia citosol para ser utilizado. El primer obstáculo, que recuerden que como vamos en sentido reverso a nivel de los pasos, la reacción 10 de la glicólisis, que es la conversión de fosfenolpiruvato a piruvato y la generación de ATP, son nuestro paso 1 de gluconeogénesis. De lejos, este primer paso es el más complejo de todos los obstáculos a los que tiene que enfrentarse la gluconeogénesis para poder ocurrir. Es por ello que yo en las láminas, para la gente que probablemente no vea el video, no se entere que hubo un resumen, no se entere que yo di una asesoría, y nada más vea las láminas, sepa y recuerde que eso está allí. Lo primero que debe ocurrir es que el piruvato debe transportarse al interior mitocondrial. Recuerden, el piruvato no entra, no se desplaza, no camina a la mitocondria. El piruvato es transportado al interior de la mitocondria y allí empiezan a ocurrir todos los procesos y todas las reacciones que eventualmente nos los van a transformar en algo que pueda ser utilizado para generar fosfenolpiruvato, si no es que es transformado directamente en fosfenolpiruvato. Sin embargo, sabemos que para que sea transformado directamente en fosfenolpiruvato, no puede ser piruvato, no puede iniciar como piruvato, tiene que iniciar como otra cosita. Hay un detalle de ese esquema, que seguramente ya se acuerdan cuál es, que no sé si yo se los comenté en la clase en físico, en persona, pero es importante recordar, porque el esquema se presta a ser interpretado de cierta manera. En el paso 2, la enzima que va a catalizar la mayor parte la parte más pesada, energéticamente más pesada, de esta reacción es la piruvato carboxilasa. Ella va a tomar un bicarbonato. ¿De dónde va a sacar ese bicarbonato? Hay mucho bicarbonato en el interior de las células. Va a tomar como cofactor principal a la biotina, la cual es una molécula grande y compleja que tiene múltiples regiones y que participa en muchas reacciones de decarboxilación. No recuerdo si ustedes ya tuvieron contacto, porque sé que van por metabolismo de lípidos o de aminoácidos, ya tuvieron contacto con la biotina de nuevo. Pero la biotina no la vemos nada más aquí. Ella vuelve a aparecer en el futuro. Sin embargo, como les comenté al principio de lo que les estaba diciendo, esto es un proceso que requiere energía. Por lo tanto, una de las coenzimas que participa es ATP. La reacción final es la que aparece descrita en las láminas pasito por pasito. Ese bicarbonato va a ser fosforilado por el ATP en un compuesto carboxifosfato. Sin embargo, eso es un paso que a nivel de nuestra percepción humana de tiempo es tan breve que me da la sensación que en algunos lugares, en ciertos libros y en ciertos resúmenes, eso ni siquiera se menciona, pero sepan que está ahí. La biotina inmediatamente al momento que eso ocurre desplaza al grupo fosfato y se une a nuestro grupo bicarbonato. Va a liberar un fosfato inorgánico que va a quedar libre en el medio para ser recogido y utilizado por otras reacciones. Y la biotina procede a desplazar, con toda la energía que se liberó en ese breve momento, ese carbono
ese grupo carbonado hacia el piruvato, formando un oxalacetato. Lo mueve en forma de CO2, es decir, movió un carbono hacia el piruvato. Y pasamos de tener una molécula de 3 carbonos a una molécula de 4 carbonos. He aquí un ejemplo de lo del carboxifosfato, es tan breve que a veces ni lo nombran. He aquí. Esto es el Leninger. Leninger octava edición, porque no sé si aparecen los anteriores. La biotina, al momento que tiene el bicarbonato, al momento que tiene el piruvato, se consume ATP, toma un grupo carbono, lo mueve hacia otro de sus dominios, se lo da al piruvato y obtenemos oxalacetato. Repito, bueno, es un video, no debería repetir, pero sitio 1, ATP se hidroliza, hay una carboxilación muy breve de ese bicarbonato. La biotina aprovecha la energía liberada para mover, para arrancar un grupo carbono, un carbono, y se lo transfiere al piruvato en otro de sus dominios. Es prácticamente un desplazamiento de ese carbono de un lugar, de un dominio a otro de la enzima. Se lo entrega al piruvato y aprovechando toda la energía que se está moviendo dentro de esa enzima, gracias a la presencia de ATP, se obtiene un oxalacetato. Una vez tenemos nuestro oxalacetato, los pasos que quedan son muy sencillos. La malato deshidrogenasa, que es una enzima que la vamos a conseguir tanto en mitocondria como en citosol, y esto es importante, en esta circunstancia va a transformar oxalacetato a malato. Lo hace principalmente por las concentraciones del cofactor, que en este caso es NAD reducido, y también lo hace porque la concentración de oxalacetato supera la concentración de malato. Entonces, ustedes la lógica ya les dice que si yo tengo mucho de este lado de la reacción y suficiente cofactor, ¿qué va a pasar? La dirección se va a mover hacia el otro lado para producir la otra cosa. Y la otra cosa en este caso es malato. Sin embargo, ese malato no queda ahí, porque si no, esa reacción rápidamente bajaría su velocidad, porque se nos están igualando las concentraciones. El malato es llevado por un transportador hacia el exterior de la mitocondria. Hay un transportador. Si hay un transportador, en algún punto se gastó energía. Ahora, en el citosol, otra vez, la malato deshidrogenasa va a catalizar la reacción, pero esta vez la cataliza en la reacción opuesta. ¿Por qué? Bueno, misma regla, contexto diferente. La concentración de sustrato aquí, que es malato, es más elevada con respecto a oxalacetato. Aparte de eso, en citosol suele haber más NAD no reducido. Si la versión anterior de esta reacción nos consumía NAD reducido, esta reacción nos consume NAD no reducido. Y transformamos nuestro malato a oxalacetato. Finalmente tenemos una enzimita que va a requerir otro proceso de consumo de moléculas energéticas, que es la fosfoenolpiruvato quinasa, la cual nos va a fosforilar un oxalacetato a fosfoenolpiruvato. En el proceso consume GTP. Allí les coloqué que requiere magnesio, pero sepan que generalmente cuando se nombra magnesio o potasio, como alguno de los iones que participan, ellos son estabilizadores de todo lo que está ocurriendo. Recuerden el peligro de los radicales libres. Cuando hay un estabilizador, suele ser por efectos protectores para la célula y para evitar que lo que sea que está alrededor no se deteriore o se deteriore a una velocidad menor. Por favor, nótese
que la transformación de oxalacetato, que es una molécula de 4 carbonos, a fosfonolpiruvato, que es una molécula de 3 carbonos, que tiene un grupo fosfato, y que, si no sabían, curiosidad, es el grupo fosfato de mayor potencial energético que hay en organismos vivos. Es una transformación sencilla. Nada más por el cambio de estructura. Ya saben que eso no puede ser precisamente simple. Y es una de las razones que hay que darle tantas vueltas, tantos pasos alternativos para volver a llegar a fosfonolpiruvato. Todo para que ese fosfonolpiruvato se consuma a velocidades alarmantes en alguna de las direcciones. El fosfonolpiruvato tiene una existencia muy efímera. Él no necesita prácticamente ningún estímulo externo adicional para liberar ese grupo fosfato. Por supuesto, tienen que dar las condiciones de que se hidrolice o haya alguien que arranque ese grupo fosfato de ahí, bueno, no que arranque, que aproveche la liberación de ese grupo fosfato, pero inmediatamente que se genera ese grupo, ese fosfonolpiruvato, pasa a la siguiente reacción. Por favor, nótese que estas dos rutas están ocurriendo prácticamente en el mismo compartimiento. Si yo tengo un oxalacetato que se me generó por la primera ruta, la de la izquierda, la del piruvato solo, se me acumula en mitocondria y entra en contacto con una carboxiquinasa que lo transforma en fosfonolpiruvato, no hay nada que impida que eso pase. Lo usual es que en condiciones normales, eso que se produce inmediatamente sea procesado a su paso siguiente. Pero en el hipotético caso, ellas pueden compartir parte de sus metabolitos. Sin embargo, desde un punto de vista didáctico, es perfectamente entendible que ustedes las traten a las dos como cosas completamente separadas. Solo sepan que al momento de la realidad no es algo separado. La vida es simultánea y todos los procesos están interactuando los unos con los otros. Los obstáculos 2 y 3, que corresponden a los pasos 8 y 10 de la gluconeogénesis y 1 y 3 de la glicólisis, son mucho más sencillos que lo que acabamos de ver. Simplemente por el uso de fosfatasas, vamos a tener una hidrólisis de los compuestos fosfatados, porque en este momento ellos cuentan como compuestos fosfatados, que son la fructosa 1,6-fosfato, bifosfato, y la glucosa 6-fosfato. Ellos dos son compuestos fosfatados, es decir, son compuestos con una alta energía potencial. Sin embargo, la energía potencial de esos compuestos no es suficiente para que ocurra la creación de ATP. Yo les coloqué los valores allí, son de menos 16 y menos 14, en el orden que aparecen en las láminas. Eso no es suficiente para alcanzar los más 30.5 que necesita ADP para transformarse en ATP. Es por ello que a pesar de que estamos observando muchos pasos en versiones opuestas, estos otros dos se consideran rutas alternativas. Porque si bien, ok, estamos en proceso reverso, por lo tanto, si en la versión anterior yo le pongo un grupo fosfato y consumo ATP, entonces si es al revés, yo le quito un grupo fosfato y genero ATP. Pero no es como ocurre. Aquí el grupo fosfato no pasa a una molécula de ADP, sino que queda libre en el medio como un fosfato inorgánico. Hemos mencionado en muchos puntos la necesidad de utilizar ATP para hacer cosas. El organismo trata de ser lo más eficiente posible para realizar todos estos procesos. Y hay lugares, como en las bombas, que movilizan productos de un lugar a otro, de un compartimiento a otro, que esa energía se aprovecha para otros procesos también. Y es una de las razones que no vemos un número de ATPs utilizados tan grande dentro de nuestro balance final. Pero básicamente para poder conseguir una molécula de glucosa a partir de 2 piruvatos,
Independientemente de donde me hayan salido esos dos piruvatos, recuerden que, ok, está el lactato. Para poder convertirlo en piruvato y entrar a mitocondria, no es las únicas dos rutas. Yo puedo conseguir carbono de acetil-CoA, de oxalacetato, de ácidos grasos, de aminoácidos glucosídicos, pero las que se manejan principalmente por razones didácticas y de simplicidad, porque al final todo termina siendo piruvato, son estas que yo les nombré. Para obtener una molécula de glucosa a partir de dos piruvatos se necesitan 4 ATP, 2 GTP y 2 NAT reducido. Por favor recuerden que si ustedes bien pueden escribir 6 ATP en lugar de 4 ATP, en ese caso no me pueden escribir también 2 GTP. Recuerden que hay una enzima que prácticamente intercambia las concentraciones de GTP con ATP. Ella le quita a una molécula de ATP su grupo fosfato, la hidroliza para crear una molécula de GTP, fosforilando entonces un GDP. Como también la misma enzima cataliza la reacción en el sentido opuesto. Entonces, cuando yo digo 4 ATP, técnicamente esos ATP pueden haber surgido de 4 moléculas de GTP que se interconvirtieron para formar ATP. Sin embargo, desde un punto de vista de rigor científico, lo correcto es decir que se utilizaron 4 ATP y 2 GTP. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo justificamos desde un punto de vista lógico y evolutivo que se gaste tanta energía en formar una molécula de glucosa cuando la cantidad de energía invertida supera la cantidad de energía obtenida normalmente? Si recordamos que el balance energético de la glicólisis acaba generando 2 moléculas de ATP y yo aquí necesito gastar técnicamente 6 moléculas de ATP, no pareciera tener mucho sentido. Sin embargo, hay que estar consciente que hay tejidos que necesitan de ciertos niveles de glicemia para poder funcionar correctamente. Yo ahí les estoy dejando el orden, ese es de Leninger, les estoy dejando el orden en que ciertos tejidos requieren glucosa. El cerebro es el primero. Es por ello que en momentos que la glicemia de las personas disminuye a muy por debajo de los valores normales, vamos a tener una clínica de una situación llamada hipoglicemia, entre las cuales uno de los síntomas más destacables y más peligrosos es primero la disminución del estado de conciencia y después la pérdida de la conciencia. ¿Y cuál es el trono de la conciencia? No es el hígado. El cerebro, en vista de no tener suficiente energía para funcionar correctamente, cesa muchas de sus funciones. Si el cerebro ha de elegir qué funciones se van primero, la conciencia se va a ir mucho antes que las funciones vegetativas. Luego de ello están los riñones. A pesar de que no pudiera parecer, los riñones son tejido muy consumidor de energía. Luego de ello están los músculos, que no tienen un consumo de energía constante, pero cuando lo tienen es enorme. Y finalmente los pulmones, que tienen cierta similaridad en el consumo de energía, en los requisitos de energía, perdón, con respecto a los músculos. Sin embargo, los pulmones
siendo tejido que requieren de cierto nivel de glicemia para poder mantenerse funcionando bien, es algo que solo lo he visto en algunos lugares. Y el Leninger, el último Leninger es uno de ellos. La otra razón para justificar que necesitamos la existencia de la gluconeogénesis es que hay metabolitos que se producen en otras rutas y que si se acumulan o si por alguna razón no tenemos cómo generar glucosa, pueden utilizarse. Es decir, actúa como una forma de reciclaje y de reutilización de otros lugares. Yo les menciono el ciclo de Krebs porque en el momento que yo di esta clase era el único lugar del que podían tomar comparaciones, pero ahora ustedes ya saben que existe metabolismo de lípidos y metabolismo de aminoácidos que participan en esto que se acaba de describir. El ciclo de Cori es la manera en que el organismo puede reponer las concentraciones de moléculas energéticas para que el músculo las utilice. Hay situaciones donde las necesidades energéticas del músculo superan lo que puede suministrar la cadena transportadora de electrones y el ciclo de Krebs de manera inmediata. En estas situaciones puede ser que se nos esté acabando la glucosa disponible, como también puede pasar que se nos está acumulando demasiado piruvato. El piruvato que se acumule, si no es procesado inmediatamente por alguna de las rutas, empieza a convertirse por fermentación láctica en ácido láctico y lactato. Ese lactato que se va concentrando en intracelular es transportado a torrente sanguíneo y de allí viaja a los tejidos que pueden hacer gluconeogénesis. Nos vamos a enfocar principalmente en hígado, que es el lugar donde más se hace gluconeogénesis, pero ustedes ya saben que hay otros tejidos donde se hace. La lactato deshidrogenasa hepática va a transformar ese lactato que nos está llegando en piruvato. Ese piruvato ingresa al proceso de gluconeogénesis y por las características cinéticas de la exoquinasa hepática, que nosotros le decimos glucoquinasa, no va a ser capturada en intracelular, sino que se le va a permitir difundir, bueno, ser transportada por transportadores GLUT2 a torrente sanguíneo de nuevo. Pero con que ustedes sepan que ella pasa de citosol hepático a torrente sanguíneo es suficiente. Allí ya estamos reponiendo niveles de glicemia. Recuerden que la glucosa va a ser tomada por los tejidos que mayor afinidad tienen a ella. Y pocas cosas tienen mayor afinidad por la glucosa que músculo en ejercicio. Si tomamos toda la glucosa que se pueda de torrente sanguíneo, entonces estamos causando una situación de disminución de la glicemia. Aquí ya la estamos reponiendo. Ahora, una vez esa glicemia vuelve a estar en normales valores, el músculo la toma y la consume para su glicólisis o en el caso que ya estemos en momentos de reposo, se utiliza para reponer los niveles de glucógeno que ya se habrán consumido. Recuerden que estos procesos donde la gluconeogénesis está tan activa, si bien ellos inician de manera simultánea cuando los niveles energéticos empiezan a disminuir, hay un paso anterior que corresponde al metabolismo del glucógeno, donde por bioseñalización hormonal, lo primero en restaurar los niveles de glicemia van a ser las reservas de glucógeno. La gluconeogénesis toma un rol más central cuando el glucógeno ya no es suficiente para restaurar esos niveles o cuando hay un problema metabólico patológico que impide
que alguno de los pasos anteriores funcione bien. Detalles para metabolismo patológico de carbohidratos. Visualizando. Iniciamos en músculo, en momentos donde realmente no sea suficiente lo que se está haciendo desde el punto de ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones, como para rendir lo suficiente a las demandas. Ese ácido pirúvico, que ahí ya estamos asumiendo que se ionizó, va a fermentarse a lactato. Sin embargo, aunque ustedes me digan piruvato a lactato, ya está bien. Ese lactato pasa a torrente sanguíneo a medida que se acumula, llega a los tejidos de gluconeogénesis, siendo el principal el hígado, vuelve a transformarse en piruvato y pasa por la gluconeogénesis. Ahí fíjense que en esta imagen, que esto yo lo saqué de un sitio web que no es libro, dicen 6 ATP. Justamente porque hay esa posible interconversión entre GTP y ATP. Pero los pasos mitocondriales sí requieren el GTP. Sin embargo, técnicamente decir 6 ATP es correcto siempre y cuando no me digan 6 ATP más 2 GTP, porque ahí estaría malo, porque pasaríamos de tener 6 moléculas energéticas a 8 moléculas energéticas necesarias. Y no, son 6 moléculas necesarias. 6 moléculas energéticas. Bueno, hacemos nuestra gluconeogénesis, obtenemos glucosa, y esa glucosa es liberada. ¿Por qué es liberada y no consumida? Porque la cinética de glicólisis hepática en el primer paso es diferente en otros tejidos. La cinética de la exoquinasa hepática no es de alta afinidad por su sustrato. Tiene que estar muy elevada la concentración del sustrato como para que ella la capture. ¿Cuál es el sustrato? Glucosa. Se libera esa glucosa en sangre, reponemos los niveles de glicemia. El tejido que más afinidad tenga por ella es el primero que lo va a capturar, y ese es músculo en ejercicio o músculo en reposo, posterior ejercicio restaurando niveles de glucógeno, la lleva a intracelular, la fosforila para capturarla y la guarda o la usa. Recuerden que independientemente de a dónde se vaya, el primer paso de la glicólisis también es el primer paso de la glucogenogénesis y el primer paso de las pentosas fosfato. Si no está fosforilada, realmente no la toma. Debe ser fosforilado. Y bueno, si es necesario repetir el ciclo, se repite indefinidamente hasta que este sea necesario. Metabolismo de los isómeros de glucosa que les pide el programa, los cuales son fructosa, manosa y galactosa. Fructosa y manosa son muy sencillos. La misma exoquinasa que trabaja con todo lo que hemos visto anteriormente va a conseguirse la fructosa y la convierte en fructosa 6-fosfato y entra a glicólisis. Es decir, nos saltamos 2 pasos. Lo normal es que la exoquinasa se consiga una glucosa, la fosforile, luego eso sea isomerizado a fructosa 6-fosfato y seguimos adelante. Aquí no, aquí simplemente fructosa 6-fosfato. Listo. Resuelto fructosa. Siguiente. En hígado, porque el hígado obviamente tiene que hacer las cosas más complicadas que lo que hace todo el organismo, la glucoquinasa no la convierte en fructosa 6-fosfato, sino que la pasa a fructosa 1-fosfato. Ahí técnicamente estamos en un paso alternativo e incompleto de la glicólisis. Recuerden que la fructosa 6-fosfato normalmente pasaría a ser fructosa 1,6-bifosfato. En este caso tenemos una fructosa 1-fosfato que ni es fructosa 6-fosfato para convertirse en 1,6, ni es 1,6 para ser clivada y convertida en 2 cosas más. Estamos en un paso como intermedio e incompleto. Nótese por favor que en este caso, esa fructosa 1-fosfato
tiene que de alguna manera ingresar a la glicólisis. Sin embargo, lo que va a generar no es lo normal, que sería el glicerol con su grupo fosfato y la dihidroxiacetona con su grupo fosfato, ¿no? Aquí tenemos un gliceraldehído sin el fosfato y la dihidroxiacetona 3-fosfato, que si bien la vamos a utilizar, igualito hay que convertirlo en, en glicerol 3-fosfato. Ahora, hay una triosa quinasa que pasa de gliceraldehído a un G3P. Es decir, tenemos una molécula que sirve para el siguiente paso. Mientras tanto, la hidroxiacetona hace lo que hace en la glicólisis normal, que es convertida en glicerol 3-fosfato. Y listo, tenemos 2 glicerol 3-fosfato que entran en la glicólisis. Se acabó. Esto es lo que respecta a la fructosa. Vamos con manosa. La manosa es más específica. Una enzima específica la va a fosforilar en manosa 6-fosfato. Ella tiene que ser isomerizada en algo más conveniente para la glicólisis. Y la molécula de elección es la fructosa 6-fosfato. Si fuera glucosa 6-fosfato, habría pasos adicionales que incluirían isomerización. Pero no, aquí nos volvemos a saltar a una parte inicial de la glicólisis normal. Pasamos directamente a fructosa 6-fosfato, que puede ser convertida en unos 6-bifosfato, y procedemos con los siguientes pasos de la glicólisis. La galactosa sí es un poquito más compleja. Primero que todo, es hepático su procesamiento. Si notaron bien, la fructosa vimos dos posibles formas. Una donde no es en hígado y otra donde es en hígado, que es la forma más compleja. La manosa es principalmente en hígado, pero la galactosa es en hígado, no es en otro lugar, es en hígado específicamente. Hay una fosfoquinasa específica para la galactosa, que no las va a fosforilar y por ende capturar en galactosa 1-fosfato. A esa molécula y a la siguiente reacción enzimática se le debe presentar un residuo de uridina, con el que ustedes ya deben ser familiares porque ya vieron nucleótidos. Ese residuo de uridina va a ser convertido en UTP, o uridina 3-fosfato. Y en el proceso se va a utilizar la energía de hidrólisis de la misma para unirla a la galactosa. Sin embargo, por favor, nótese que teníamos una galactosa fosforilada y teníamos una uridina 3-fosfato. Es decir, en este punto se están liberando dos grupos fosfato. Luego que tenemos nuestra UDP galactosa, es decir, uridina difosfato, la es interconvertida, es isomerizada a UDP glucosa, de UDP galactosa a UDP glucosa. Luego se elimina el residuo de uridina difosfato para obtener glucosa 1-fosfato. La glucosa 1-fosfato nosotros ya la vimos en el metabolismo del glucógeno. Hay una enzima que interconvierte entre glucosa 1-fosfato y glucosa 6-fosfato, que es la fosfoglucomutasa. Sin embargo, eso es una pregunta como muy específica. Una vez tenemos glucosa 6-fosfato, una vez estamos en este punto, ya tenemos el primer paso de la glicólisis lista. Estamos en glucosa 6-fosfato. En área clínica se considera importante alguna alteración de las enzimas que participan en el metabolismo de la galactosa, porque al ser mamíferos, los seres humanos, literalmente estamos clasificados en nuestro genus por la facultad de que en el primer estadio de nuestra vida, la principal forma de alimentación es la lactancia materna. Si un organismo no puede procesar galactosa, significa que la lactancia materna va a tener
a su aporte energético de carbohidratos reducido en aproximadamente un 50%. Recuerden que la molécula de lactosa es 50% galactosa, 50% de glucosa. Si bien la glucosa se va a poder utilizar, la galactosa no. Sin embargo, no es tan simple como que la galactosa, no se usó, se perdió. No. La galactosa tiene un alto peso molecular y excretarla no es tan fácil. Por ende, la galactosa va a permanecer en el organismo. Hay múltiples variantes de problemas genéticos con la galactosa, pero supongamos que es el más sencillo, donde la fosfoquinasa que la fosforila inicialmente no está funcionando por algún defecto genético. Eso significa que si no es posible capturarla en el intracelular, se va a ir a otros lugares. ¿Qué otros lugares? Torrente sanguíneo y cualquier tejido por el que tenga afinidad. Esos tejidos son normalmente tejido ocular, donde se expresa como cataratas, tejido hepático, donde compromete la funcionalidad de todo lo que necesita hacer el hígado, tejido renal, donde causa ciertas formas de insuficiencia renal y empieza a depositarse en otros tejidos de menor afinidad, pero a medida que se aumente la concentración de galactosa, va a aparecer en todos los lugares. La galactosa, causando este problema y siendo identificada, ponemos nombre al trastorno como galactosemia, es decir, presencia en sangre de galactosa. ¿Simplemente de galactosa? No, de niveles muy alterados de galactosa. Por favor, nótese que la galactosemia en área clínica tiene su principal importancia a nivel pediátrico, en especial a nivel de neonatología. Un niño que nazca con el defecto genético de galactosemia, mejor dicho, para sufrir, padecer, tener, experimentar galactosemia, nació con eso. Lo normal en práctica obstétrica es que el niño nace y procede a inmediatamente recibir lactancia. Se trata de que haya ese primer contacto con la mamá lo más rápido posible. Si no puede metabolizar la galactosa, los efectos de la galactosemia se va a manifestar muy rápido. Eso va a ser en cuestión de días. Por favor, recordar también que estamos hablando de galactosa y de efectos del metabolismo de la galactosa, no de la lactosa. La lactosa es el dímero que contiene galactosa. Si bien puede haber alguna alteración donde haya una incapacidad de procesar lactosa, que eso es extremadamente infrecuente en lactantes, evolutivamente, un lactante que no haya podido ser lactado porque nació con un defecto genético que le impidió ser lactado, se podrán imaginar que muy probablemente no le fue bien en el resto de su tiempo de vida. Por lo tanto, es improbable conseguir esa alteración genética con mucha frecuencia en las personas que existen hoy en día. Sin embargo, una persona puede ser tolerante a la lactosa, es decir, tener todas sus enzimas de lactasas funcionando correctamente, y ser intolerante a la galactosa, no poder metabolizarla. Como puede ser intolerante a la lactosa, pero el funcionamiento de su metabolismo de la galactosa está perfecto. Si pudiese, con ayuda de, por ejemplo, una pastilla con un compuesto enzimático que permitiese la ayuda, la asistencia
del clivado de esos dímeros de lactosa en glucosa y galactosa, los puede procesar perfectamente. Ahora, los efectos del etanol sobre la glicólisis, más específicamente del metabolismo del etanol sobre la glicólisis. A ustedes como tal solo se les pide los efectos sobre la glicólisis, porque por supuesto es relevante para clínica. Sin embargo, hay que tener algo de idea sobre cómo se metaboliza el etanol para saber por qué pasa lo siguiente. Lo primero es de dónde sacamos etanol. En una persona normal, sana, que no tenga ningún problema, el etanol solo puede venir exógenamente. ¿De dónde? Bebidas. Algunos alimentos que pueden haberse fermentado parcialmente, como ocurre cuando una fruta es dejada en un lugar durante más tiempo del que se debería. Y parte de los azúcares de la misma pasan a ser fermentados por los microorganismos que están en su superficie. Sin embargo, eso es una cantidad de etanol mucho menor a la que hay en cualquier bebida alcohólica, cualquier proceso de fermentación intencional. Hay un grupo de enzimas a las que nos vamos a referir colectivamente como alcohol deshidrogenasas, que están presentes en la mayor parte de los organismos. Sin embargo, se comportan de manera diferente dependiendo del tipo de organismo. En mamíferos, insectos y cualquier cosa que podrían identificar como un animal, lo normal es que la dirección de la reacción esté desde el etanol para conseguir acetaldehído. Sin embargo, en plantas, hongos y algunos microorganismos es muy favorable la reacción de acetaldehído a etanol. ¿Por qué es importante eso? Justifica primero dónde lo sacamos y justifica qué podemos esperar que pase en un ser humano que por familia y árbol filogenético está clasificado como un animal. Sí, estamos clasificados como animales, como mamíferos. ¿Cómo interacciona todo ese proceso con la glicólisis? Vamos a verlo en forma de esquema. Normalmente, la glucosa procedería por su transformación a dos moléculas de piruvato por una cosa que se llama glicólisis. No sé si la han escuchado. La glicólisis consume NAD no reducido y libera ATP y NAD reducido. En animales, el etanol que entre es convertido en acetaldehído. Y ese acetaldehído es incorporado al ciclo de Krebs. Eso pasa a ser acetilcoenzima A. Sin embargo, eso tiene que pasar rápido porque el acetaldehído solo, en esta forma, interactúa con prácticamente todo lo que se le cruce. Es lo que se conoce como radical libre. Yo di una explicación extensa de lo que es un radical libre y cómo la vía de las pentosas fosfatos participa en la protección de los tejidos. Así que no lo vamos a repetir aquí, vamos a concentrarnos en el esquema, pero sepan que eso está allí. ¿Qué ocurre con el metabolismo del etanol a muy grandes rasgos extremadamente simplificados? El grupo de enzimas conocidos como alcohol deshidrogenasa, con ayuda de un cofactor coenzima, que es NAD, procede a transformar ese etanol en acetaldehído. Maravilloso. Ahora, si ven bien la lámina, aquí hay un problemita.
con respecto a estas dos reacciones ocurriendo juntas. La glicólisis consume NAD no reducido. El metabolismo del etanol consume NAD no reducido. Y lo consume por cada molécula de etanol que transforma en acetaldehído. Es decir, si esto aumentase lo suficiente para transformar cada una, hay que pasar por aquí. Esto obviamente ya nos genera un problema. En un caso donde aumente la ingesta y por ende los niveles séricos de etanol mucho más allá de lo que el metabolismo de carbohidratos tiene la capacidad de restaurar NAD no reducido. Por pura cinética enzimática, aquella cosa que logra empujar su reacción por encima de otra es quien va a tener precedencia. Y incluso si no lo hace hasta ese punto, supongan que está más o menos al mismo nivel de prioridad para la toma y consumo de NAD que estaría la glicólisis, igual le está quitando material a la glicólisis. A medida que el alcohol deshidrogenasa consume NAD no reducido, le quita a la glicólisis una coenzima para poder proceder. Y justamente esta coenzima es uno de los factores que puede limitar la ejecución de la glicólisis y es por ello que la fermentación láctica es una manera donde puede seguir ocurriendo glicólisis en tejidos en condiciones anaeróbicas y en presencia de glucosa porque me repone el NAD no reducido. Ahora, en el proceso que el alcohol deshidrogenasa hace lo suyo, me está generando NAD reducido que no puedo utilizar en mi glicólisis y de paso me suelta un hidrogenión. Ese hidrogenión, como vimos en agua, eso es ácido. Estoy lanzando ácido al medio. ¿Qué me va a pasar al medio? Se va a acidificar. Entonces, no solo le estoy quitando material a la capacidad de generación de energía, también estoy acidificando el medio, lo cual va a comprometer función enzimática, porque como ya vimos en enzimas, las enzimas están hechas de proteínas y las proteínas son sensibles, muy sensibles a cambios de pH, al punto que si el sistema buffer falla, tenemos un absoluto desastre. Esto explica por qué los efectos del metabolismo del etanol en grandes cantidades tienen un efecto inhibitorio sobre la capacidad glucolítica y adicionalmente pueden producir un efecto de acidificación metabólica, que eso tiene una serie de ramificaciones patológicas que son más relevantes para fisiopatos, pero ustedes ya están viendo que esto existe. Esa acidificación metabólica me va a comprometer el funcionamiento normal de mi organismo. Lo que acabamos de explicar justifica y nos muestra dos cositas en clínica. Hay más, pero estas son las que les he traído hoy. Primero, en un consumo excesivo, para que los mecanismos de control fallen y se comprometa el metabolismo hepático y en otros tejidos, y saben que el hígado siempre es el primero en sacrificarse y sufrir. Si esos mecanismos fallan y ese fallo se repite una y otra y otra y otra vez, es decir, hay un proceso crónico, puede ocurrir un daño hepático conocido como cirrosis hepática. La cirrosis
Ocurre por el reemplazo de tejido funcional por tejido fibroso. Una manera muy simplificada de decirlo, pero en Fisiopato lo verán más completo. Ahora, la cirrosis hepática alcohólica es una instancia patológica separada justamente por lo prevalente y bien entendida que es. Acabamos de ver que desde el punto de vista bioquímico existe cómo explicar que el aldehído, que se comporta como radical libre, al momento que se acumule, se empiezan a manifestar interacciones con moléculas con las que normalmente el aldehído no interaccionaría porque es procesado inmediatamente, pero en este caso lo hace y empieza a arrancar electrones a lo primero que se le cruce, ya sea núcleo celular, organela celular, pericelular. Suficiente daño causa que la célula se marque a sí misma para apoptosis o que otras células que están vigilando, células inmunológicas, la vean como una célula que ya no es viable y la eliminen. Si esto se repite suficientes veces, va a haber un reemplazo del tejido funcional porque se murieron muchas células hepáticas por tejido fibroso, que eso es simplemente tejido de soporte y estructural. Eso no está haciendo nada útil por el metabolismo de los carbohidratos a nivel hepático o sistémico. Por otro lado, les había comentado que en plantas, hongos y otros tipos de microorganismos, la dirección de esa reacción está favorecida desde aldehído hacia la producción de etanol. En este caso, para nosotros, como animales, como mamíferos, la producción está favorecida hacia la dirección de etanol para hacer aldehído. Si un microorganismo, una colonia de microorganismos productores de etanol, logra establecerse en la microbiota intestinal de una persona y ese dibujo muestra remarcado el colon, pero también se puede colonizar yeyuno ilion, es decir, intestino delgado. Vamos a tener una producción aumentada de etanol en ese órgano por parte de los microorganismos que lo colonizaron. Ese etanol pasa fácilmente a través de nuestras membranas. Y una membrana que evolucionó para absorber cosas, probablemente pasa muy fácilmente ese etanol por allí. Se podrán imaginar por qué una producción constante y en algunos casos muy elevada de etanol podría corresponder un peligro para la persona. En este síndrome de fermentación intestinal, estas son personas que prácticamente están en estados de embriaguez de forma permanente. Esto es problemático para el libre y adecuado desarrollo de la vida de la persona, pero en bioquímica entendemos que también es muy inconveniente para la seguridad física de la persona. Ese etanol que se está produciendo tiene que ser metabolizado por alguien. Y el primero que se va a llevar el golpe va a ser el hígado. Aparte de eso, el metabolismo de los carbohidratos va a estar comprometido. Créanme que al cerebro no le hace ninguna gracia tener la glicólisis inhibida y un exceso de etanol difundiendo por la barrera hematoencefálica. Justamente por eso los estados de embriaguez vienen acoplados a estados de alteración de la conciencia. Es importante, como clínicos, que ustedes no solo sepan que estas cosas existen, sino por qué existen. Todo tiene una justificación. Y por lo menos ahorita, en los últimos años, al menos en el exterior, todo lo que es diagnóstico se suele explicar por bioquímica. Y aquí tienen la explicación de dos cosas por bioquímica.
Bueno, ese fue todos los temas que me pidieron de carbohidratos. Espero que les haya sido de ayuda y hayan resuelto las dudas que tenían y no se les hayan generado aún más dudas. Buena suerte para su examen.